tal? Buenas noches, bienvenidos. El matrimonio entre el cine y la literatura cuenta con grandes idilios y también con grandes desencuentros. Rupturas que son más sonadas cuanta mayor grandeza tiene la obra original. De las adaptaciones al cine de 5 clásicos literarios españoles, vamos a hablar esta noche en el coloquio de Historia de nuestro cine. Recordamos las películas de la semana. ¿Qué clase de favor se le ha ocurrido ofrecer a esta pobre mujer? No sé lo que quiero, a lo que he venido, ni lo que debo querer, solo sé Julia. Una de estas 3 cosas ha podido usted proponerse al venir a buscarme. Ser mi esposo, ser mi amante o pedirme hospitalidad por una noche. Me dicen que no estoy equivocado. Me amáis apasionadamente. Marchaos ahora mismo. Os habéis vuelto loco. Razón tenían nuestros padres al decir que nuestra unión estaba escrita entre las estrellas. Pero, ¿quién sois entonces? Don Juan Tenorio. Te traeré a casa a los amantes, si tú quieres. Y lo haré sin más paga que la amistad. Es como un milagro. Si parece una reina. ¡Una fuente de oro! Mi hijo me ha dicho que es usted un sabio de verdad. No. Yo solo intento demostrar si en la herencia genética de los ratones cancerígenos hay una transmisión dominante o si influyen más los factores ambientales. Vamos con la abuela y con el diablo me enredo yo con tal de agarrarte. En mi cámara de audiencia puede llegar hasta el último desgraciado de la República. ¡Pueblo de Santa Fe! ¡Todos en armas contra el tirano! Pueblo cabrón. Tan humilde aparentemente, pero es ingobernable. Ahí veíamos esas 5 películas cuyo guión ha tenido como base una obra clásica de la literatura española. Para hablar de estos y otros títulos literarios de nuestro cine me acompañan José Luis García Sánchez, director de cine, buen amigo del programa. En 1993 se estrenaba Tirano Banderas, película que veremos esta noche y que está basada en la novela homónima de Valle Inclán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. No es la primera vez que hablamos aquí de Valle Inclán. No, yo creo que no. Por eso digo que no es la primera, que contigo hemos hablado ya muchas veces. Ojalá sigamos hablando muchísimo tiempo. Claro que sí, tienes mucho que contar. También está con nosotros el escritor y dramaturgo, también director teatral, Antonio Álamo. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido por primera vez. Gracias. Un placer tenerte aquí. Contamos además con la presencia de José Antonio Pérez Bowi, catedrático y escritor que ha publicado varias obras sobre la literatura y su relación con el cine. Buenas noches. Buenas noches. También un placer contar con tu presencia. Y por último, damos la bienvenida a nuestro colaborador habitual, Luis Parés. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Pues vamos a hablar de cine y grandes clásicos de la literatura española. Y una de las cosas con las que quería empezar es analizando el panorama actual. Últimamente cada vez se adaptan menos clásicos a nuestro cine. Yo creo que el último clásico ha sido La novia, la adaptación de Bodas de sangre de Lorca. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué ahora miramos menos a los clásicos? Antonio. Pues el intentar llevar un clásico al cine es una doble osadía, porque claro, no es lo mismo enfrentarse con una novela reciente o con una novela incluso que ha pasado medio desapercibida que de pronto intentar afrontar la adaptación de Tirano Banderas, que muestra un arrojo y una valentía enorme, o Tiempo de silencio, que son novelas realmente fundacionales. Con eso uno sabe que de alguna forma es muy probable que lo quiera o no, y por muy bien que salga, que va a recibir críticas, ¿no? Por tanto, en ese sentido, José Luis, pues es una enorme valentía y sin duda viene de un empeño personal y de un enorme amor por Valle. ¿Creéis que se expone uno más con un clásico? Porque claro, todos tenemos el referente, incluso aunque no lo hayamos leído, pero hemos oído hablar de esos clásicos. Claro, sobre todo porque la mayor parte de los señores que luego te critican no lo han leído. Efectivamente, probablemente, pasar. O lo han leído mal. Pero sí, yo creo que supone siempre una apuesta por parte del realizador, porque es proponer, enfrentarse a cualquier adaptación, pero sobre todo a un clásico es proponer una lectura personal, ¿no? Y una lectura que se viene a sumar a otras muchas que se han hecho previamente. Es volver a leer ese clásico, pero desde su época y desde su propia sensibilidad, lo cual no hay que contar solo con el clásico, sino con todo el acervo, ¿no?, cultural y toda la cosmovisión, ¿no?, que el realizador tenga detrás para enfrentarse a ese texto y sentirse en cierta medida afín a él, ¿no? Si no hay afinidad, creo que no sería posible. ¿Qué opina Luis? Bueno, yo creo que por una parte
claro que impone enfrentarse a un clásico, ¿no? Por toda esa suma de lecturas y esa suma, digamos, de calidades que ha ido teniendo con el tiempo. Luego también puede que haya un factor económico, que es que los clásicos suelen ser películas de época y películas muy caras, es decir, películas cuya rentabilidad económica puede que sea más difícil. Y luego también hay una cosa de conexión con el espectador. Quizás realmente las generaciones actuales están más despegadas de los clásicos o de una cierta tradición cultural que antes sí que se dominaban más. De todas formas, yo creo que aunque se hagan pocos clásicos stricto sensu, sí que se está recurriendo a ciertos pastiches, a ciertos sucedáneos, ¿no? Por ejemplo, A la triste es una novela actual, pero es una novela que está haciendo referencia siempre a esos tiempos clásicos, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Jesús no se adapta el libro de su vida, pero sí que se hacen biopics sobre ellas, que se han hecho 2 hace poco. ¿Dónde creéis que reside la mayor dificultad? José Luis, tú te has acercado en 2 ocasiones, bueno, en 3, a la de Valle Inclán. ¿Dónde reside bueno, la normalmente, dificultad? ¿La síntesis? Claro, normalmente de lo que se habla de las dificultades es que normalmente la literatura y la literatura clásica es mucho más amplia argumentalmente que hora y media de película. Por tanto, ya hay que empezar a resumir, a apañar y a... Yo creo que el terreno natural de la adaptación de los clásicos va a ser la televisión, hacerlo que cada novela tenga la duración que tenga que tener, 4 capítulos, 7 capítulos, lo que fuere. Tú te das cuenta, por ejemplo, el Quijote, meterlo en 90 minutos, claro, es que es, y qué cortas, y qué te quedas con él, pues eso. Vamos a comenzar hablando de los 5 títulos por orden cronológico, como solemos hacerlo. El lunes veíamos La pródiga, estrenada en 1946, dirigida por Rafael Gil. Está basada en la novela de Pedro Antonio de Alarcón. No era la primera vez que se adaptaba una obra del escritor, ya desde el cine mudo. Sí, desde el cine mudo y durante la República, pero sobre todo durante el franquismo, porque son 2 formas de adaptar distintas y son 2 tipos de obras distintas, digamos, que mientras en la República se adaptaban las obras de juventud de Alarcón, que son más joviales, digamos, una reivindicación más de la vida en colectivo y de la vida común, sin embargo en el franquismo lo que hacen son adaptar las novelas finales, que es cuando él abraza otra vez la religiosidad y hace novelas, digamos, de una vocación muy cristiana. De hecho, Rafael Gil había hecho anteriormente El clavo, pero antes del clavo se había hecho El escándalo. Y, digamos, la fuente de la que bebe La pródiga no es tanto el clavo como el escándalo, es decir, una reivindicación de esa forma de sentir la religiosidad, más que el clavo, que la podemos entender como un melodrama casi canónico. El día que yo me enteré que me habían dado el premio al clavo, pues pensé inmediatamente, voy a hacer La pródiga, que también es un asunto de Alarcón muy bonito y que me gusta. Rafael Gil lleva La pródiga al cine y con El clavo ya había tenido un exitazo dentro del cine español. Sí, Rafael Gil será uno de esos autores a los que habrá que reivindicar un día, pues claro, es tanta la cantidad de cultura oficial que le tapa que no se ha visto lo buen realizador que era, un gran realizador. También cuando se coge un clásico, pues, bueno, cualquier obra literaria, se producen cambios. En esta ocasión, él cambia el lugar donde transcurren los hechos. En este caso, él lo sitúa en la Alberca, en Salamanca, cuando era la Alpujarra granadina. Yo no sé si eso imprime mayor sobriedad o ese era el objetivo. No me parece que sea algo, a mí no me parece que sea algo como sustancial. Ese cambio geográfico. En el caso de La pródiga, yo diría que siendo la novela original muy moralista, esta versión cinematográfica no lo es tanto, sino que a través de ese recurso, de ese flashback que introduce, lo que nos está hablando en realidad es de la frustración de un tipo que ha llegado a lo más alto y sin embargo ha perdido lo más esencial, que son los ideales estos de la juventud que le vemos al principio, apostar por la pasión, por el amor, por la aventura, y sin embargo al final él toma otro camino distinto, es decir, que la interpretación de este director es diametralmente opuesta a lo que dice la novela, y a mí eso es lo que me parece que es más rico, ¿no?, en esta filmación. ¿Estáis de acuerdo con eso de que la moralidad no está tan presente? Porque desde luego la religiosidad sí, ella es castigada al final. Evidentemente está, pero yo creo que ahí, aunque estas películas durante el franquismo se rodaban sobre todo por el componente moralizador que tenían, ¿no? Ese Pedro Antonio de Alarcón ya converso y convertido en un ultracatólico. El tener piedad, el llevar consuelos a la gente y el llevarles un atisbo de espiritualidad es importante. Mis películas perseguían eso y responden justamente a esa necesidad que entonces se sentía. Yo creo que al público lo que le atraía más era el melodramatismo inherente a esas tramas, ¿no?
decir, lo que al público le apasionaba era todo la dimensión melodramática que presenta tanto El escándalo como La pródiga, como El clavo, independientemente del mensaje doctrinal. En el caso de La pródiga está muy clara, hay una condena de la política de la restauración, ¿no? Que al franquismo le venía muy bien eso de criticar la política de partidos del caciquismo, y por otra parte también presentar un campesinado sumiso, ¿no? Al servicio plenamente de los señores. ¿Mande la señora marquesa? Desde hoy el verdadero dueño de esta casa es don Guillermo de Loja, mi futuro esposo. Obedecedle antes que a mí. Disponle cama y lumbre en las habitaciones que fueron de mi padre. Nada más. Como mande la señora. Yo también veo, por ejemplo, que ahí hay una especie de un poder clerical que no está bien visto. O sea, tú ves la película y dices, uy, esto es... porque a ti, evidentemente, La pródiga es un personaje con el cual empatizas fácilmente. Y, sin embargo, son los políticos, de alguna forma, que es la corrupción política y el poder del clero, lo que le están aplastando a ella. La figura del clero sí es vista negativamente, incluso en la novela, pero en la novela misma hay una cierta presentación negativa, esa intolerancia del párroco, ¿no? Que se niega a casarlos o luego se niega a enterrarla en sagrado, ¿no? Yo no pensaba haberle vuelto a ver, pero he ido a la iglesia a prepararlo todo y el señor cura me ha dicho que no puede dar tierra sagrada a doña Julia. Yo creo que el director está empatizando con La pródiga. Entonces, por tanto, yo diría que hay una reivindicación, de alguna forma, a pesar de estar rodada y escrita también con un estilo más realista, sin embargo, lo que está reivindicando es más bien el espíritu romántico, es justamente lo contrario. Estamos hablando de una película que se estrenó en el 46, ahí estaba la censura. ¿Cómo este tema se puede mostrar en una película de aquel tiempo? Quizá precisamente porque venía de un clásico. Y porque viene de un clásico, porque está arrebatado, en cierto modo, por el tono melodramático, y luego sobre todo porque son castigados, es decir, por mucho que Rafael Gil se ponga del lado de la pródiga no deja de ser una adúltera o al menos una mujer que mantiene una relación no casada, y por eso acaba cobrando su penitencia o acaba pasando una penitencia. Es decir, que es un poco el tema de los años 40, ¿no? Como para poder salvarte tienes que sacrificar algo. En este caso, el personaje de Rafael Gil, de Guillermo de Loja, tiene que sacrificar ese momento. ¿Por qué permite la censura eso? Pues lo permite porque al final, digamos, quien no ha cumplido la ley acaba castigado, como es el caso de ella, ¿no? Y luego hay otro tema que también beneficia mucho a que esta película pudiese pasar la censura, que es lo que ha dicho Juan Antonio, que es la crítica explícita al parlamentarismo, ¿no? Es que lo representa perfectamente el personaje de Guillermo Maín, aunque puede parecer un personaje, digamos, secundario, tiene mucha presencia en la trama, va apareciendo puntualmente y siempre que aparece es en una clave muy negativa, ¿no? Es decir, al tener esa crítica al parlamentarismo tan afín, digamos, a la ideología de la época, y esa heroína castigada por no cumplir con la ley, la película puede pasar sin ningún problema. Sí, pero al mismo tiempo, si te fijas, las últimas líneas de la película, que son evidentemente casi irónicas, ¿no? Cuando ella le pregunta... Feliz, ¿verdad? Sí, muy feliz. Y sin embargo vemos que está absolutamente torturado, es decir, que uno sale del cine con la sensación de este no es el camino correcto, o no es el camino que nos lleva de alguna forma a la luz, sino que es un camino oscuro. Yo creo que lo que nos queda mirándolo ahora, hoy en día, es eso, no nos queda un... Pero sí, respecto a lo que decía, la estructura en flashback incide en ofrecerle al espectador la visión de este hombre triunfante, acaba de ser elegido jefe de gobierno. Claro. Recuerda todo eso y luego se lo ve al final hundido materialmente, ¿no? O sea, en la novela acaba que el tipo se casa con otra, que no sabemos ni quién es y que vivió feliz. Entonces, claro, en el caso de la novela hay de alguna forma un final feliz, pero aquí hay un falso final feliz. Y eso me parece interesante. Y después brindis, adulaciones, niñas que piden versos. Y yo esperándote. Y yo deseando huir de toda aquella farsa para venir a ti, que eres la verdad. Vamos a pasar de Rafael Gil a José Luis Sáez de Heredia, que es el director de la película que veíamos el martes. Precisamente José Luis Sáez de Heredia también adaptó en un momento dado una obra de Pedro Antonio de Alarcón, El escándalo. El escándalo de Sáez de Heredia era una estupenda adaptación. Sáez de Heredia era un gran director de cine, íntimo amigo de Luis Buñuel y colaboradores en varias películas y con gran importancia en la historia en la escuela de cine, en gran medida, fue creación de José Luis Sáez de Heredia. Don Juan me ha interesado siempre el personaje y hasta el punto de que
empecé a indagar de dónde venía el verdadero origen de Don Juan. Hice el guión con Carlos Blanco. Creo que hicimos un magnífico guión, y creo que hicimos una muy buena película. Yo estoy muy satisfecho de Don Juan, orgulloso de ella. ¡Maldito seas, Don Juan! ¡Don Juan! ¡Te mataré! ¡Defiéndete, miserable, o te cruzo sin compasión! ¡No, Octavio, aquí no! ¡No! ¡No! Si quieres reñir, riñamos, pero hace que son ganas de complicar las cosas. ¿Qué pretendes vengar? En 1950 estrena Don Juan, que es la película que veíamos el martes. Aquí sí que tenemos a uno de los arquetipos más conocidos, a uno de los mitos de la literatura española. ¿Qué os parece esta adaptación? ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que deja? ¿Qué es lo que inventa también? Porque hay cosas que no aparecen en la obra. A mí me parece una recreación del mito espléndida y que aporta muchas cosas. Yo creo que cuando uno se enfrenta con un mito, necesariamente lo que está obligado es aportar elementos inéditos a ese mito, si no, no tiene sentido que lo haga, ¿no? Y yo creo que en este sentido, quizá uno de los hallazgos de esta película es el hecho de enfrentar a Don Juan con una tenoria que va a ser su enemiga y que además que va a causar su perdición. ¿Tú serías capaz de matarla antes que verla de otro? He sido capaz de mucho más. De luchar con Don Juan y de vencerle. ¿Ves cómo desvarías? A Don Juan, solo matándole se le puede vencer. Este Don Juan tiene una parte femenina y con la cual se va a enfrentar y va a perder. Y eso me parece es algo inédito, ¿no? en esa recreación del mito y muy interesante. Y luego los elementos de comedia que tienen creo que son espléndidos. Me molesta el final, pero la verdad es que sinceramente me molesta siempre el final de Don Juan. A mí ese Don Juan que de pronto se arrepiente, que de pronto dice que bueno... No va con él, ¿no? No, y sobre todo aquí resulta un tanto risible, ¿no? Un tipo que se ha enfrentado a todos los poderes, se ha enfrentado incluso a Dios y finalmente acaba diciendo... Don Juan Tenorio, español. Eso responde también a la época en la que se hizo, año 1950. Y al mito, también responde al mito, el propio mito es así. Sí, a mí lo que ha dicho Antonio del personaje femenino también es de las cosas que más me ha gustado, no solo porque es el antagonista de Don Juan, sino también es el antagonista de Doña Inés. Es decir, de repente una historia de amor la convierte en una especie de triángulo, ¿no? Porque además es la que desemboca toda la trama, no solo el final, sino toda la trama, al tener que buscar a una mujer, a una mujer que hable inglés cuando ella habla perfectamente castellano, además. Sois español. ¿Por qué lo sabéis? Altanería y presunción. Basta pisar para conquistar. Seguís misma escuela, ¿eh? Muy hábil, milady. ¿Quién os ha dicho que soy inglesa? Modelo inglés. Luego también hay una cosa a tener en cuenta, que es que convierte la película en una película de aventuras. O sea, realmente por momentos parece una película de capa y espada. Y esas coreografías con la espada son muy atractivas, son muy dinámicas, está muy bien. Y luego lo que es la síntesis perfecta entre los dos Don Juanes españoles, digamos. Lo que tenemos es un Don Juan que empieza en el extranjero, como el de Tirso. Luego también tenemos un Don Juan, digamos, que se redime y se salva gracias al amor de Doña Inés, como Don Juan Tenorio. ¿Y esto por qué es? Porque él realmente buscaba un mito que pudiese unificar a todos los españoles, ¿no? Y pensó que el mito de Don Juan era ese mito que unificase a todos los españoles, precisamente por esa redención que tanto nos puede molestar al final, ¿no? Porque de hecho la película tiene una alta vocación religiosa, por lo menos en su último tramo. Si tú piensas en la puesta en escena y piensas cómo están encuadradas las conversaciones entre Doña Inés y Don Juan, por ejemplo, en el secuestro, Doña Inés siempre está arriba, ¿no? Entonces dirigirse a Doña Inés es como dirigirse hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo, un poco hacia la salvación celestial. Y es un poco lo que intentaba hacer Seth, de un poco convertir a Don Juan en el arquetipo del español que se puede redimir finalmente. Al comienzo de la película dice, es una versión libre dedicada a Tirso de Molina, creador del personaje, y a José Zorrilla, que le dio la máxima popularidad, pero efectivamente... Para hacerse perdonar. Sí, pero reconocemos, por ejemplo, el principio de la obra de Zorrilla, la reconocemos justamente en la mitad de la película, sí, y la lleva por otro lado, ¿no? Y yo creo que lleva a elementos de comedia, y desde luego Don Juan es un pícaro, de todas, y también tiene algo que yo creo que es lo interesante, ¿no? del personaje de Don Juan, y por lo cual nos fascina, ¿no? Que es un tipo que es incapaz de tener la más mínima empatía con la desgracia de los demás. Es un poco psicópata. No sois Arturo, vos no sois Arturo.
¿Cómo os habéis atrevido? Si en cualquier película el reparto es importantísimo cuando se está adaptando una obra literaria, y más si es un clásico y representa un mito, un arquetipo, como en este caso, es fundamental la elección del reparto. ¿Creéis que Antonio Vilar respondía a esa imagen de Don Juan? ¿Fue una buena elección? Claro, porque era el típico galán español, por eso se cogió un portugués. Era portugués. Por eso. ¿Pero que sería con vistas comerciales, por lo que lo hicieron? Bueno, la película en un principio iba a ser una superproducción, de hecho se iba a rodar en Technicolor, y no se rodó en Technicolor porque a Sáenz de Heredia no le dejaban chequear las copias en color, ¿sabes? Todo el procesado, digamos, intermedio iba a ser en blanco y negro, con lo cual él rechazó. Pero había sido pensada para ser en Technicolor, y de hecho se llegó a barajar nombres como el de Errol Flynn, para interpretar a Don Juan. Al final se quedó con Antonio Vilar, que era un personaje, un actor muy popular para la época, es un actor muy atractivo y que además había hecho papeles como por ejemplo en La calle sin sol, medio turbios o medio sombríos, ¿no? que es un poco lo que él aporta al final de la película. Entonces la elección a mí no me parece tan descabellada. La actriz que interpreta Doña Inés, ¿qué os parece? Bueno, que estaba empezando, acababa Rosa de hacer... Salgado. Pues es una mujer suficientemente bella como para que te puedas creer, que te puedas enamorar de ella. Bien, es cierto que no tenía como esa carrera y no se había convertido en un arquetipo por sí misma porque acababa de hacer Balarrasa. A mí me interesa más el personaje de Lady Ontiveros, ¿no? Que lo hace Anabela. Es decir, aunque esté doblada en un perfecto castellano, no deja de ser también una fisonomía extranjera, una mujer como que arrastra glamour por donde quiera que va, lo cual también me parece muy acertado, ¿no? Coger a una actriz extranjera que además, digamos, el espectador medio podía saber que había sido la mujer de Tyrone Power, es decir, como que tenía mucho incorporado. Milady, dime de nuevo que no me amas. No te amo, ni te amaré nunca. Nunca. Amor mío. Vamos a hablar de la película que veíamos el miércoles, La Lozana Andaluza, año 1976, es cuando se estrena, dirigida por Vicente Escribá, de la novela de Francisco Delicado, un clérigo. Esto es muy curioso porque una novela tan atrevida estaba detrás un clérigo español. Cerrad los ojos que voy para allá. Es una novela que no se conocía hasta finales del siglo XIX porque la encontró un hispanista alemán en una biblioteca en Viena, es decir, que pese a que nos pueda parecer atrevida, era tan atrevida que fue proscrita y fue escondida. Es decir, que es un clásico como raro, ¿no? Porque es un clásico que apenas ha podido dejar tradición, ¿no? Porque se encontró como muy tarde y ha sido como interpretado, o sea, que no tiene ese peso del tiempo. Sí, curioso lo de obra inmortal, que insiste en obra inmortal, ¿no? Porque no la conocía nadie, ¿no? Y Menéndez Pelayo fue el que la condenó y la hizo casi pasar al índice de libros prohibidos. Pero es una historia muy curiosa porque está situada en Roma. El Francisco Delicado está, no se sabe si exiliado en Roma, pero conviviendo con todos los judíos españoles que han sido expulsados hace 50 años. Acaba de pasar también el saqueo de Roma por las tropas españolas. Francisco Delicado, además de un clérigo que ahí lo pone virtuoso, pero no deja de ser un disoluto experto además y que tiene un tratado sobre la cura de la sífilis que él mismo padeció, ¿no? Y en la novela, que luego aparece todo evidentemente edulcorado, la protagonista, Lozana Aldonza, tiene la nariz comida por la sífilis, ¿no? Cosa que la María Rosario Mayo evidentemente no le ocurría. Hay todo ese juego, y que es un texto muy duro, muy difícil, porque está escrito en un español de transición, cuando el español está formándose todavía, que las ediciones tienen más notas que texto, cuando se enfrenta uno a la lectura de esta novela, y narrativamente es una novela muy dura y difícil de traducir porque son fragmentos de conversaciones, y a partir de él Escribá hace un hilo metiendo elementos y algunos elementos de la Celestina y otro de la hija de la Celestina, de Salas Barbadillo. Es una novela muy compleja, pero que Escribá tiene que poner distancia, ¿no? Aquello, aunque estábamos estrenando Democracia, pero todavía el público no estaba preparado para escenas de ese calibre. Yo estaba ilusionado hace tiempo en hacer la Celestina, pero cambiándolo a la edad, estas transposiciones que están en boga actualmente. Pero de pronto mi colaborador Lorenzo López Sancho me sugirió la idea de hacer la Lozana Andaluza.
Y del éxito de la empresa, pues ahí está medio año en las carteleras de Madrid y Barcelona, que diga que acertamos plenamente. Vicente Escrivá era un tío muy, bueno, pues muy negociante de cine, o sea, muy oportunista, vaya. Entonces seguro que cogió la novela no por sus valores literarios, sino por lo que tenía por toda la carga erótica que en aquel momento era lo que vendía. La recuperación para el cine en los años 70 sí que forma parte de un cierto momento muy concreto del cine español, que es ese final del franquismo donde empieza a haber el destape, se empieza a tomar más licencias sensuales y se empieza a recurrir también a la literatura española clásica, ¿no? Porque tenemos que pensar que al año siguiente se adapta El buen amor, que poco antes se había adaptado a La Celestina y que incluso al año siguiente se vuelve a adaptar el Don Juan en una película de Tomás Aznar, también ya con tintes, digamos, picantes. ¿Qué ocurre? Se ve humo en esta boda. Fuego, que doña Ana es calentona. Aquí tenemos también tramas propias de esa novela picaresca de la que hablábamos antes, de ese refranero popular. Sí, yo lo que siento es que quizá a esta película lo que le falta realmente es un punto de vista. También siento que quizá lo más atractivo de esta novela, que en realidad es una novela muy fragmentaria, son, como tú comentabas, prácticamente fragmentos de diálogo, un poco a la manera de La Celestina. Lo que sucede es que en La Celestina hay un armazón dramático impecable y una maravillosa utilización del lenguaje y una proeza lingüística de quitarse el sombrero, ¿no? Es probablemente, junto con El Quijote, la gran obra literaria española, ¿no? Y sin embargo, aquí, fíjate que una de las cosas que más se destacan de la Lozana es su extremada inteligencia, su extremada astucia. La novela empieza, ella ha sido una niña que ha sido prostituida de niña. Es una novela un tanto sórdida y sin embargo aquí vemos que todas las escenas son demasiado amables, demasiado dulcificadas y además están conducidas por el hombre, lo cual desde mi punto de vista es quizá no aprovechar lo que esta obra literaria tiene de más interesante. Sorprende la libertad con que la obra describe esos bajos fondos, todo lo que sucede en los prostíbulos, sin ningún tipo de censura moral, ¿no? Es su mayor valor, ¿no? Esa literatura un poco psicalíptica, un poco pornográfica. Parece como casi una excusa, ¿no? para mostrar unas ciertas escenas eróticas, un tanto naif en algún caso. Sobre todo insiste la manera de dulcificar todo, porque no tiene el final trágico de La Celestina ni del otro modelo, ¿no? La de Barbadillo, la hija de La Celestina, que hay una condena explícita, ¿no? de ese amor. Sí, pero fíjate, carnal, tú estabas comentando antes un detalle que es cierto, ¿no? que esta Lozana tiene la nariz comida y sin embargo es una prostituta de éxito. Y dices, ¿cómo es posible? Hay una especie de enorme contradicción, ¿no? Luego también en el texto literario hay una gran defensa de la prostitución. San Agustín, sin ir más lejos, era un gran defensor de la prostitución para como un poquito, sí, un poquito como para... Incluso para los clérigos, porque la mayoría de los clientes de la Lozana son clérigos, cardenales. Claro, y eso desde nuestra óptica contemporánea, obviamente es algo que en cierto sentido nos repugna, ¿no? Sabemos que la prostitución básicamente es esclavitud sexual, ¿no? Esclavitud de la mujer. Y este tratamiento tan dulcificado de todos estos temas que en este libro son más duros, pues sí, para mí es una carencia, ¿no? María Rosario Maggio, esa actriz italiana impresionante, es el centro de todo. Igual que sucedía en Don Juan, nos tuvimos que ir fuera de España a buscar a la actriz. Actrices españolas bellísimas las había sin duda, pero que se atreviesen a mantenerse desnudas tanto tiempo en esa ducha seguramente no. Y además no podemos olvidar que es una coproducción, es decir, las coproducciones también tienen sus servidumbres y sus esclavitudes, y una de estas es tener que hacer repartos internacionales a veces incomprensibles. ¿Postulación? Me llamarán, nos llamarán a todos. Tú, y tú, y yo. Nos turnaremos en tornos de cristal ante la muerte. Y te expondrán. Nos expondrán a todos a ser trizados. ¡Zas! Por una bala. Anda, jaleo, jaleo. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Se estrenó en 1986 y está dirigida por Vicente Aranda.
al que hemos visto adaptar muchísimas obras literarias. En primer lugar, querría que me hablases de la importancia que esta obra tuvo en el siglo XX. Es una obra que marca un punto de inflexión, podríamos decir. Evidentemente una ruptura con todo el realismo social de la novela a partir de una novela que está escrita en clave irónica desde una serie de monólogos interiores en donde está presentando una historia que es puro folletín, pero con una distancia tremenda, en la cual es el primero en poner en prosa castellana, diríamos, la técnica del string of consciousness de Joyce. Aparentemente la novela está bajo la influencia de Joyce. Todo esto del discurso interior, todo esto está transmitido ahí. Pero lo curioso, y que he descubierto a posteriori, es que Martín Santos no sabía inglés. Luego había tenido que haber leído una traducción de Joyce. Y de la traducción solo podía haber leído una que se hizo en la Argentina. Evidentemente es una ruptura total, ¿no? Esa descripción de los quirófanos suecos en el momento en que están operando, están intentando salvar a la gitana del aborto en una chabola sobre unas cajas de naranja, bueno, todo. Es una cosa cruel totalmente, ¿no? La figura de Matías, del amigo, el intelectual, todo eso ahí. Es bestial, ¿no? La distancia que hay entre la realidad sórdida que está presentando y la escritura de la novela. Y entonces el problema que tenía Vicente Aranda era enorme, ¿no? ¿Cómo se traduce eso? En particular en Tiempo de Silencio yo he hecho lo mismo que siempre, he tratado de apropiarme de la novela. Es decir, he pensado que el autor de la novela era un colaborador mío, no yo un colaborador de él, sino que, en fin, ahí está la novela terminada, esto es para el autor, pero la película es otra cosa y el autor de la novela debe pasar a ser alguien que propicia las ideas del director. Por lo que optó Aranda es por una distancia fría, una frialdad, y está rodando como a leguas, ¿no?, de aquello que está comentando cuando es una realidad sórdida y que te afecta, pero él está como por encima del bien y del mal, ¿no? Y esa distancia quizá el equivalente de la ironía de Martín Santos. Decía Bazin en realidad que la fidelidad a una obra literaria no está en el argumento, sino en ser capaz de traducir a la pantalla el lenguaje, ¿no? La novela de Tiempo de Silencio, igual que Tirano Banderas, son novelas donde la cuestión lingüística cobra una enorme importancia. Y yo creo que lo que ellos deciden es no tenerlo en cuenta. Y se quedan un poco con la trama y con el argumento. Y sinceramente me parece un acierto. Decían de la novela que no tenía argumento, que era un ejercicio, por decirlo así, un ejercicio de estilo. Y yo descubrí que sí tenía argumento, y además la película demuestra que sí tiene argumento, y seguimos el argumento. A mí la verdad es que es una película que me fascina, me parece increíble. Y yo creo que van como al núcleo de la historia de la historia de Tiempo de Silencio, que más allá de esos hallazgos formales que de alguna forma acaban pasando de moda o acaban siendo como juegos estilísticos, lo que está contando es una historia muy poderosa y absolutamente actual y contemporánea. Quiero decir, muchas veces, esos ambientes de chabola, hoy en día es posible contarlo en España. Absolutamente. Y la impotencia del científico hoy en día también es absolutamente actual, ¿no? Y la metáfora de la novela, que está muy bien conservada en la primera película, es que esas cobayas, esas ratas, se reproducen en las chabolas, en los pechos de esas mujeres, y sin embargo mueren en los laboratorios. Es decir, que es una enorme paradoja, ¿no? Y creo que está filmada y escrita con una enorme crudeza, con una enorme objetividad, que yo creo que le viene muy bien a esta historia, y únicamente al final aprovecha el monólogo interior, que es únicamente hay como 2 o 3 frases que habla de su desesperación, y únicamente es un apunte, ¿no? Estamos en el tiempo de la anestesia. Estamos en el tiempo en que las cosas hacen poco ruido. La bomba no mata con el ruido, sino con la radiación alfa, que es, en sí, silenciosa. Tiempo de Silencio es una obra que rondó en la cabeza de Vicente Aranda durante 20 años y creo que no fue el único que intentó
llevarla al cine, aunque finalmente fue quien consiguió hacerse con los derechos. Bueno, de hecho Luis Martín Santos era muy amigo de Elías Querejeta, por ejemplo, y él asistió a muchos rodajes, asistió a un rodaje de Anchón Ezeiza, por ejemplo, el próximo otoño, llegó a escribir hasta una novela, y entre sus planes antes de morir, porque sabemos que murió en un accidente con 40 años tenía. Totalmente en medio de su carrera, él también pretendía llegar a escribir guiones, ¿no? Lo cual también es bonito de imaginar, ¿no?, cómo hubiese escrito los guiones él, si más atento al lenguaje y al dispositivo o a la trama. A mí me parece que es una gran adaptación, pese a que a mí lo que me gusta de la novela es ese plano lingüístico, pero yo esto no lo veo igual. Yo creo que la trama está muy bien contada, que realmente la película enriquece mucho y no podemos olvidar que detrás de la adaptación también hay un guionista, también hay un novelista, que es Antonio Rabinat, ¿no?, que sería el novelista. Hay una prueba científica de lo buena que es la película. Tiempo de silencio era el sueño que teníamos todos los progres de España, que nos dedicábamos al cine y que no nos dedicábamos al cine. Era como el reto, era el sueño. Y sin embargo, cuando se hizo esta película nadie hablamos mal de ella. Con lo cual queda demostrado científicamente que la película es muy estimable. Es un retrato atroz de la España de la posguerra, vemos las diferencias sociales, la crítica social. Lo es. Háblame un poco de eso, de lo que transmite la Lo película. es. Hombre, es que Luis Martín Santos primero era un gran escritor, por ese orden, y luego era un gran pensador, o sea que era un hombre muy comprometido con la izquierda. Entonces, es verdad que había que tener mucho talento para huir de las obviedades y por eso el estilo que adoptó era uno que permitía pasar por encima de la censura. Usted es un niño que no ha tenido que ir a ninguna guerra, pero no crea que eso es tan bueno. También me da algo de lástima. Los hombres se hacen más hombres en la guerra. Pasa que hay 2 o 3 guiños que azarandan donde intenta penetrar más allá del argumento. Por ejemplo, el presunto complejo de Edipo de Matías lo resuelve haciendo que la madre, Charo López, y la prostituta sean el mismo personaje, ¿no? O la obsesión que tiene Pedro por Dorita, ¿no?, la chica que acaba luego siendo su novia. La ve en la intelectual que está en el café, que es también Victoria Abril, es decir, el punto de vista del personaje se está traduciendo en esa obsesión y que Vicente Aranda lleva a repetir en distintos papeles a la misma actriz, ¿no? O Victoria Abril o Charo López luego también. Sí. Eso es interesante. ¿Qué os parece que utilice a las mismas actrices para interpretar a diferentes personajes y también la selección del reparto, que yo creo que aquí estamos ante un reparto estupendo dentro del cine español? Sí, es excepcional y luego tiene algo de caprichoso, de raro, pero yo creo que esa extrañeza es también positiva y de alguna forma lo aceptas con agrado, ¿no? Yo me quedo con el retrato que hace tanto del mundo de las chabolas, del mundo de la burguesía, pero también del mundo de los intelectuales, porque, por ejemplo, cuando hace esto de Ortega, es fantástico, ¿no? La conferencia esta de la famosa conferencia de la manzana, ¿no? Señores, esto que yo tengo en mi mano es una manzana. La manzana que ustedes ven es distinta. Muy distinta de la manzana que yo veo. Sin embargo, es la misma manzana. Tenemos a Imanol Arias en el centro de la acción, como ese antihéroe, pero también Paco Raval, cómo está interpretando el papel del Muecas. Hinojosa también, que está fantástico también, ¿no? Luego la madre del cartucho, María Isler, ¿no? Ese papel de que es algo trágico, ¿no? Esa mujer en el suelo agachada, como un animal, ¿no? Es la madre del rufián de cartucho, ¿no? Y luego el personaje impresionante, sale en un par de secuencias solo, pero... Y el personaje Victoria Abril también es muy interesante porque te da como 2 caras, porque la primera vez que aparece es cuando está molestando con la butaca, entonces parece como una niña impertinente, mal hablada, y de repente luego la ves como totalmente entregada al amor, súper cariñosa, ¿no?, como muy preocupada, y luego también cuando está hablando con el gran abogado la ves como casi, en cierto modo, barribajera, ¿no?, cuando le quita las gafas. Sí, entonces es un personaje como muy complejo y Victoria Abril estaba agradecidísima por este personaje, pero sobre todo estaba agradecidísima porque decían que Vicente Aranda
nunca le daba el mismo personaje. O sea, había trabajado muchas veces con él, ya de hecho se puede decir que fue un poco la persona que la lanzó con Cambio de Sexo y que siempre le proporcionaba distintos personajes, y aquí de hecho le proporciona distintos. Vicente Aranda apostaba por mí en todas y cada una de las fases de mi carrera artística, es decir, apostó por mí al principio, con Cambio de Sexo, apostó por mí 2 años más tarde con La Muchacha, siguió apostando con Asesinato en el Comité Central, es decir, que fuera la que fuera la racha mía, buena o mala, Vicente Aranda es alguien que desde el principio apostó por mí. La crápula mestiza y la teocracia colonial son sin duda lugares comunes que nos denigran, usados por el imperialismo yanqui y los simios de la diplomacia europea. Tirano Banderas, que es la película que vamos a ver esta noche, la estrenaste en 1993. Valle Inclán es uno de tus amores literarios. Dices que es una enfermedad contagiosa. Explícame esto. ¿Por qué? Es una enfermedad contagiosa. Ya me ha ocurrido con varios, pues porque de repente ha sido muy poco leído Valle Inclán, porque durante todo el franquismo su obra no se leía. Estaba un poco editada en Austral, en alguna cosa, pero no era un autor, digamos, popular. Bueno, entonces se lo he dado a bastantes amigos y he visto que de ahí pasan a las obras completas. O sea, le das una cosa pequeña y ¡pum! Es muy contagioso, porque Valle Inclán es que no es solo un escritor, es el inventor de una estética fundamental y además, desde el punto de vista progresista, es el hombre que, empezando en un modernismo estilista de escritor, acabó siendo un hombre comprometido políticamente hasta las cachas. Esa anécdota que has comentado que te ha sucedido con muchas personas, te sucedió también con el actor protagonista de esta película, que no conocía a Valle Inclán. Efectivamente. No, fuimos a verle. Esta película la produjo Víctor Manuel. Entonces fuimos, Víctor Manuel y yo, a Roma a ver a Jean María Volonté, que nos parecía un personaje muy... Primero porque era muy conocedor de la cultura latinoamericana y tal. Y fuimos a verle. ¿Pensasteis desde el principio, pensasteis en él, en Volonté? Sí. Pensamos también en otros actores, pero para otros personajes. Entonces Volonté, le fuimos a ver a su casa y dijo, no, yo no quiero, yo espagueti western no hago. No, pero es que Tirano Banderas no es un espagueti western. Y se quedó así muy sorprendido y dije, ¿pero esto dónde transcurre? Pues esto transcurre en un reino imaginario, pero no hay escopetas. Yo no tengo que coger un rifle en toda la película. No, tienes que coger un rifle. Bueno, pues dejarme la cosa. Entonces, cuando volvimos del viaje, ya nos llamó y dijo, voy para allá, porque había leído lo de Valle Inclán. Yo no puedo hacer nada para salvar a su hijo. Cada quien tiene su sino marcado en estas leyes naturales. 2 años después o así, cuando terminamos la película, Jean María se murió, estaba muriéndose cuando hizo la película, y se murió. Y fuimos a su casa porque nos invitaron del pueblo de Velletri, de un pueblo al lado de Roma. Nos invitaron al funeral, que es una cosa muy rara, que había dejado dispuesto él, que fuésemos al funeral. Y entonces yo fui al funeral y lo primero es que fui a casa de Jean María Volonté y estaba todo lleno de retratos de Valle Inclán, ediciones, libros, fotos, abarrotado. Había convertido en un adicto. Efectivamente, una enfermedad contagiosa. Una enfermedad contagiosa. Y entonces, el funeral de este hombre, dispuesto por él, fue que proyectasen en el ayuntamiento de su pueblo Tirano Banderas. Qué bonito. Yo me llevé una emoción tremenda. Todos somos un poco tiranos, un poco chingados, un poco generalitos. Un niño verso la madre, una madre verso el niño, un padre verso su esposa. Cada uno de nosotros es un poco tirano. Sí que me gustaría que analizases un poco la complejidad que tiene llevar a Valle Inclán al cine y el resultado, aunque esté aquí presente, pero vamos a juzgarlo. Yo creo que cuando hay una buena novela, siempre una buena historia detrás. Entonces, en el caso mejor, o si el director no se siente capaz o no le apetece meterse en más honduras, se puede limitar a coger la historia, que es una historia potente, ¿no? La historia de Tirano Banderas, que es lo que ha hecho José Luis, como hizo también con Divinas Palabras. Se olvida de todo el componente lingüístico, es mucho más que lingüístico, porque Tirano Banderas es todo un crisol de todas las lenguas latinoamericanas, además de todas las jergas de delincuentes, de galleguismos, de todo tipo de lenguajes. Si recela hacer trato,
Vuélvame la tumbaguita. Si criollos perdurar, los llevarán a barcos y cañones de Norteamérica. Debo decirte que te juegas la respiración, Zacarías. Para lo que dan por ella, patroncito. El oprobio del tirano que ahora condenas dura 15 años. Huyente de la tiranía me tienes aquí, mi hermano. Todo eso, aparte de la sintaxis, la composición de la novela, todo eso se elimina y José Luis se queda con lo que es el núcleo de la historia, en donde había ya elementos de sobra para atrapar a un público, ¿no? Toda esa historia que está contada también de una manera un poco dispersa, la hace más lineal y presenta una película que atrapa, que acaba atrapando desde el primer momento. ¿Antonio? Ahora luego sí, hay que leer a Valle Inclán, o si eso le lleva a uno a leer a Valle Inclán sería lo perfecto. Maravilloso, ¿no? ¿verdad? Esperemos que suceda después de esta noche. ¿Antonio? Yo tengo la sensación, y José Luis tal vez a lo mejor me puede corregir, ¿no? Pero claro, la prosa de Valle en ocasiones es casi fotográfica. Es decir, que en una sola frase de pronto... Cinematográfica también. No digo fotográfica, de pronto te da una imagen brutal. Y yo creo que una de las cosas... De las apuestas, tengo la sensación, lo mismo me estoy equivocando, José Luis, y tú lo dirás mejor, pero a veces yo en algunos de los dibujos de los personajes veo como si José Luis hubiera preocupado realmente de dar esa frase, darla en cámara. Por ejemplo, una de las definiciones... hay muchas, pero una de las definiciones que da de tirano dice algo así como que es el garabato de una lechuza. Realmente a veces vemos a una lechuza auténticamente, incluso la forma que tiene de mover los brazos, que a mí me ha recordado un poco, y lo mismo también me estoy equivocando, porque aquí tenemos al director y yo creo que para eso que hable él, ¿no? Pero yo lo he encontrado a veces, no sé si es provocado o no, pero determinados gestos de Adolf Hitler. ¿Puede ser? Completamente. O sea, vale. Sí. Entonces, que pasamos de un tipo súper hierático, que es una especie de lechuza, de cuervo, como decía Valle, y de pronto se empieza a ser justamente lo contrario, muy histriónico. Y ese contraste que lo da la novela de Tirano Banderas, yo creo que ahí José Luis, y probablemente tu amigo Rafael Azcona, habéis estado ahí como jugando un poco ahí, ¿no? Sobre todo Jean María Volonté. Jean María Volonté compuso un personaje de un clérigo, o sea, basó el dictador más en un clérigo que en un militar. Y eso también he hablado con Rafael Azcona y con todos, porque se prestaba más a esa autoridad, digamos, encubierta que tiene el clérigo, que no a la externa que tiene un militar. Sí, has escuchado lo que ellos opinan. Sí que me gustaría que nos contases el trabajo con Rafael Azcona, porque creo que tuvisteis 5 versiones del guión, la complejidad que suponía llevar esta obra. Esta y todas las 4 más de las que hemos hablado antes, al ser un clásico, pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener prudencia, y Valle Inclán, en Tirano Banderas, es casi imposible de llevar al cine. La novela tal cual, puesto que son tiempos simultáneos, que eso en el cine no está inventado, el cine es cronología, hagas lo que hagas. Por ejemplo, eso, la complejidad lingüística que decías tú, de los americanismos y tal, que lo planeamos haciendo que un actor fuera chileno, el otro mexicano, el otro tal, para darle cierto aroma, pero no se puede de ninguna manera. Y por eso fue muy laborioso. Pero vamos, muy laborioso, pero lo hicimos. ¿Rodasteis en Cuba? Rodamos en Cuba toda la película. ¿Cómo fue el rodaje, también el casting? Porque teníais... Hicimos toda la película en Cuba, pero el último plano que quedaba de Patricio Contreras, terminado, se marchó, y al día siguiente nos avisaron de Madrid que había quedado desenfocado. Y era un plano fundamental en la película, pues si no, no se entendía una secuencia. Y hubo que ir a México a hacer, Dios bendito, qué follón, ir a México, reunir a los actores que ya estaban cada uno por su lado. Y lo rodamos en Chapultepec, ahí como en el Retiro, lo rodamos. Una cosa completamente surrealista, con unos soldados vestidos de... Luego bueno, no, es que es indescriptible cómo lo hicimos, pero lo remediamos. La película la vamos a ver a continuación. Luis, ¿qué destacarías para que los espectadores tomen nota? O sea, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero hay una cosa que a mí me gustaría apuntar, que es que
Visualmente la película transcurre en una especie de barroco desmesurado, selvático, ¿no? Que es un poco esa idea que después ha trazado también la literatura americana, que, ¿no? Un Alejo Carpentier, por ejemplo. Entonces, a mí visualmente la película me ha impactado mucho, ¿no? Cómo realmente reconstruyes una cierta decadencia moral y del personaje a través de una decadencia moral del entorno, ¿no? De un entorno imposible de gobernar, como él es imposible de llevar a cabo un buen gobierno, ¿no? Entonces, a mí ese estudio del entorno, cada vez que dices que es Cuba, me parece fascinante. Ese estudio del entorno, de los planos, de los sitios, de los lugares, me ha encantado. 24 años han pasado, Sí. fue muy bien recibida en su momento, creo que obtuvo 6 premios Goya. Sí, le dieron bastantes Goyas, sí. José Luis García Sánchez y Rafael Azcona por Tirano Banderas. Recoge el premio Rafael Azcona. Enhorabuena, el micro es tuyo. En nombre de José Luis García Sánchez y en el mío propio, muchas gracias. ¿Cómo fue la acogida por parte del público? Bien, bien, bien. Yo, es que luego, ya no me acuerdo, te entraron Cerezo y Andrés Vicente Gómez en la coproducción. Ya no te puedo decir porque yo no lo... La verdad es que como no cobro por el resultado de la película, pues no... No te interesa. No me interesa tan fuertemente, ¿no? Como tenemos que ir terminando ya, voy a leerte una cosita que decía Ángel Fernández Santos cuando presentasteis la película en la Seminci de Valladolid. Decía, hay cineastas con vocación de suicidas, gente admirable que hace lo que su instinto de libertad le pide, aunque comporte el máximo riesgo. Eso decía de tu trabajo. ¿Qué te parece? Me parece que era muy Un poco amigo mío. suicida fuiste. Es que era muy amigo mío, Angelito. No, hombre, y ahora más. Ahora mismo, por ejemplo, tal como está el cine, que está destruido por completo, si tú te pones a hacer una película, pues ya que te pones a hacer la película, arriésgate más. O sea, grande, ¿no? Claro, o sea, apuesta más, porque ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, ¿no desearás al vecino del quinto? Pues esa ya está hecha. Hay que irse a los clásicos. Hay que irse, no, o algo, a un riesgo, hacer una cosa arriesgada. Me gustaría, antes de despedirnos, saber qué estáis haciendo, dónde podemos ver vuestro trabajo, Antonio. Pues yo saco el próximo mes saco una novela, que es mi quinta novela. Y luego aparte está... ¿Cómo se titula? Más allá del mar de las tinieblas. Y luego además pues la versión que he hecho y que he dirigido de otra novela, del pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte, pues después de haber estado un mes en cartelera en Madrid, pues está de gira. De gira, fenomenal. José Antonio. Pues un poco complicado, me estoy dirigiendo desde hace años el grupo de investigación que llamamos algo así como transescritura, transficcionalidad, transmedialidad, y estamos con todos este tipo de circulación que hay desde el cine a la literatura, pero también cada vez más desde la literatura a la televisión, a los videojuegos, pero caminos de ida y vuelta, fenómeno que se ha producido siempre en la literatura, ¿no? Como es la transficción, como una vez que se crea un universo narrativo, cualquiera puede luego aprovechar esos personajes y a partir de ahí desarrollar ese universo narrativo. O sea, hay un campo ahí espléndido. José Luis, tu hijo sí que hemos visto en el Festival de Cine de Málaga su última película, Selfie, maravillosa, no sé cuándo llegará a la cartelera española, pero tú... No, tal como lo has dicho, yo me tendré que ocupar de los asuntos de tu hijo. No, de los nietos, claro. Mientras él ¿Para hace qué él se películas, dedica al cine? Para eso. Sí, estoy escribiendo con Gutiérrez Aragón, estamos haciendo una tragedia colectiva, yo creo que muy interesante. ¡Ay, qué bien! Me gusta esa unión. Muchas gracias a los cuatro. Espero que después de haber escuchado a José Luis García Sánchez hablar de lo complejo que fue encarar el texto de Valle Inclán, os hayan entrado más ganas de descubrir el resultado. En un instante estaremos de vuelta con Tirano Banderas, el último título de esta semana dedicada a clásicos literarios en historia de nuestro cine.